porción bíblica bastante extensa y quisiera ir preparando el tema, mi amado, con respecto de los versículos que vamos a desarrollar, pero vamos a predicar a manera de un gran tema en general: creer en Dios, creer en sus profetas. Así se llamará o se titulará en esta preciosa noche la enseñanza: creer en Dios, creer a sus profetas. Cuando vamos al texto bíblico, mucho se dijo en la semana pasada, el viernes anterior, llamado, nos concentramos en el versículo primero, hablando de las cualidades, virtudes, como no, de un hombre llamado Naamán. Se decía de él, mi amado hermano, respecto de que era un hombre muy destacado en Siria. La Biblia narra en el versículo 12, en su primera parte, que este hombre, mi amado, libró de grandes y graves incursiones para con los sirios. Él los libró con su fuerza, con su estrategia de batalla. También la Biblia en el verso 1 nos hablaba de Naamán como un hombre valeroso, un hombre que estaba puesto en gran estima para con su rey, y esto le hizo destacar enormemente en medio, diríamos, de la nación de Siria. Este hombre, mi amado, también fue un instrumento, como se decía la semana anterior, fue un instrumento que Dios usó. Tanto que el mismo texto al final del versículo 1 nos hace saber que era por la mano de este hombre, Naamán, que Dios traía salvación a los sirios. De esa forma, mi amado, este hombre se desarrolló en un ambiente, insisto, mi amado, militar de gran jerarquía. Pero como el texto del verso 1 lo hizo saber, pero él tenía un tremendo mal, o no quisiera verlo como un defecto, sino como una terrible enfermedad. La lepra lo estaba consumiendo. Se pudo llegar a, diríamos, a tener indicio de que al parecer la lepra de Naamán no era altamente contagiosa, pero la lepra igual era una enfermedad que conlleva muerte, claro que sí. Cuando vamos al versículo número 2, versículo número 2, dice la Escritura: y de Siria habían salido, dice allí, bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, no una, me imagino que esas muchas, pero destacan la labor de una, a una muchacha, la cual, dice la Escritura, servía a la mujer de Naamán. Y aquí, mi amado, es donde vamos a comenzar, obviamente, a desarrollar la enseñanza. Mi amado, es importante considerar que para este entonces, Segunda de Reyes capítulo 5, la época, como para poder más o menos tener una breve reseña histórica respecto de este pasaje, a los años en los que se desarrolla este relato, mi amado, oscila entre el año 894-895 antes del nacimiento de Cristo. Ese es más o menos en cuanto al periodo en el que se desarrolla esta historia, por el año 894 o 895 antes del nacimiento de Jesús. Recuerde, ¿cuántos se acuerdan, mi amado, el nombre de Naamán respecto de sus 4 indicios de significado? Placentero, ¿qué más? Suavidad, delicadeza y agradable. Eso básicamente, mi amado, es lo que representaría el nombre de Naamán. Y al parecer, mi amado, si bien es cierto, su nombre no necesariamente podría distinguir su carácter, sí era un hombre sumamente apreciado. Ahora bien, en el verso número 2, vemos, mi amado, vemos en pleno desarrollo de una gran hazaña por parte de Naamán, que ahora, mi amado, el enfoque, si quisiera verlo bajo el lente de Hollywood, mi amado, las cámaras ahora se depositan ya no sobre Naamán, sino sobre una muchacha en condición de esclava, una muchacha bajo una consigna de esclavitud. Algo muy preponderante, muy relevante en este pasaje bíblico, mi amado, del verso número 2, es que esta muchacha entra en calidad de una sirvienta dentro del hogar de Naamán. Yo, mi amado, ahora, puedo decirlo así, yo ahora creo en providencia. Antes asociaba muchas cosas como coincidencia.
pero ahora veo muchas cosas bajo el ente de Dios y digo, esto no es coincidencia, esto es providencia, es decir, esto es voluntad premeditada de Dios para algo. Amén. Es voluntad premeditada de Dios para algo. Y eso es lo que observo en este verso, mi amado. Esta muchacha de la cual se habla en la Escritura, no se dan nombres, no se dan procedencias, no se dan mayores virtudes respecto de ella, pero sí se habla de ella respecto del testimonio que tiene que decir. Mi amado, muchos esclavos fueron trasladados, así como por los sirios, así también en su debido momento por Egipto, en un posterior momento por Babilonia. Pero mi amado, sus captores, hablando de quienes los gobernaban o los esclavizaban, por lo general no tenían de parte del pueblo, mi amado, simpatía alguna. Al contrario. Si alguien es llevado por fuerza de su nación a otra nación a servir como esclavo, créame que el indicio general sería de repudiar a sus cautivos, de desechar a sus conquistadores. Llamado, pero sin embargo, Dios preparó de antemano que esta esclava fuese, llamado, porque nada se escapa de la voluntad de Dios, fuese capturada, fuese llevada a los sirios y ser vendida como esclava a un hogar, mi amado, que sin ella saberlo sería una de las mejores protagonistas de la mano de Dios en medio de la vida de un hombre llamado Naamán. Eso no es coincidencia. Otro punto a resaltar es que esta muchacha, mi amado, siendo muchacha, como lo dice la Biblia, que no habrá tenido más allá de 15 años, que es lo que se determina promedio como edad para poder establecerlo como un muchacho en cuanto a su, digamos, en cuanto a su desarrollo humano. Mi amado, esta muchacha conoce, ojo, conoce de su fe. Y no se ve atemorizada de abrir su boca y dar a saber el mensaje, llamado atinado de parte de Dios para una necesidad en la casa donde ella se encuentra, insisto, en condición de esclava. Pero estas y otras cosas más que las iremos desarrollando, yo no las puedo llamar sin coincidencias. Dios se ha movido en todo este asunto, preparando con antelación, mi amado, todos los sucesos que obviamente se van a desarrollar en la vida de Naamán. La misericordia de Dios, mi amado, entra a la casa de Naamán por medio de una esclava. Mi amado, cuando voy a la Biblia queriendo tomar de pronto sin precedentes bíblicos respecto de estas situaciones, cuando yo voy, mi amado, al Nuevo Testamento, allá de primera mano, mi querido, allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, sí, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, dice el Espíritu Santo aquí en el verso número 18, dice el Señor, criados, hablando de la condición de sirvientes de casa, criados, dice el Señor, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente, dice ahí el Señor, ¿a quiénes? A los que por lo general uno espera servirles bien, a los que se portan bien con nosotros, dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que suelen ser, que esto creo que es lo más que se encuentra, a los que son, dice la Biblia, difíciles de soportar. La condición para un hombre, claro, estamos hablando, mi amado, de un tiempo donde la esclavitud era común. Obviamente hoy por hoy, en el entorno en que vivimos, sí, y con las ventajas que posiblemente la sociedad cuenta, ya no se ven, diríamos, estos escenarios de esclavitud. Sin embargo, para la época, por eso le doy el referente de la fecha aproximadamente, del año 894-95 antes de Cristo, la esclavitud era el pan nuestro de cada día. Sí, el pan nuestro de cada día. Ahora, la condición de un sirviente, mi amado, bíblicamente hablando, era de que un sirviente debería de estar sujeto a su amo y bajo una condición de servicio, mi amado, tal cual como se la podría brindar al mismo Cristo. ¿Por qué le digo esto?
Porque este texto de 1 Pedro 2:18 se lo puede contrastar con Efesios capítulo 6, versos 5 al 6. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 6, versos 5 al 6. En el primer texto leído, lo primero que nos hace saber el Señor es que la condición de esclavitud no podía hacer menguar la calidad del servicio, sea que te haya tocado un patrón difícil o sea que tengas a un empleador, súper chévere contigo. Ya en Efesios capítulo 6, versos 5 al 6, dice el Señor: siervos, el término griego ahí es doulos o doulos en el griego, que significa esclavo. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿En qué condición? Con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y mira lo que dice ahí, como que si estuviera sirviendo a quién, dice, como a Cristo, no sirviendo, dice allí, al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, y vuelvo a utilizar el mismo término de esclavo, de Cristo, de corazón, haciendo, dice allí, la voluntad de Dios. Mi amado, esa es, como te digo, la demanda del Señor. Si acaso, mi amado, sí, obviamente para la Biblia estos escenarios eran el pan nuestro de cada día, pero si acaso, mi amado, sobre ti hay alguien a quien tú le debes tu servicio, tienes que considerar, mi amado, estos parámetros bíblicos. Por muy difícil que pueda ser ese patrón que tengas o ese empleador, mi amado, debes de rendirte, mi amado, en voluntad de servicio, como que si al mismo Cristo le estuvieras sirviendo. Eso de una u otra forma manifestará nuestro buen testimonio, ¿sí? Mi amado, esa es la condición bíblica. Puesto otra vez la mirada en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 2. La muchacha, mi amado, ojo, una mujer, sí, corta posiblemente de edad, ella tiene, sí, para con su ama, o es decir, con la mujer de Naamán, tiene una disposición, sí, de apertura. Ya que dice la Biblia en el versículo número 12, en la parte final, que esa muchacha servía a la mujer de Naamán. ¿Sí? Servía a la mujer de Naamán. Verso número 3. Esta, hablando de la esclava, dijo a su señora, pregunto, ¿por qué lo hace? ¿La obligaron acaso? Diría cualquiera, si hubiera ido con un mal corazón, ¿sí?, a regañadientes, diciendo, ¿qué hago aquí en esta nación donde ellos son mis opresores? Que si alguien sufre, pues que sufra, bien hecho por haberme vendido, por haberme capturado. Pero no, la muchacha se pone en otro plan. Mira que hay personas, mi amado, que viviendo a veces, hasta siendo atendidos o viviendo en casas donde posiblemente les toca por cuestiones de la vida, les toca pasar por temporadas allí. Mi amado, si no les cae bien a quienes están encargados de ese hogar, si algo les pasa, ellos en su corazón les dicen, bien hecho. Ay, que se me perdió una cosa, mejor. Cuando la condición, mi amado, bíblica, no es desearle el mal a nadie, sin importar, insisto, si hay buen o hay maltrato. Amén. Por eso la Escritura dice en 1 Pedro 2:18 que debemos de ser dóciles, sobre todo con aquellos que son difíciles de ¿qué? De soportar. Y usted debe de saber, mi amado, que por lo general esa suele ser la condición, de que te tocan personas muy cascarrabias, por decirlo de alguna forma, ¿sí?, las cuales están sobre ti porque son los que ellos se meten la mano al bolsillo y te pagan por lo que haces. Ahora, esta muchacha, mi amado, si venciéndose a sí misma, porque así lo quiero ver, mi amado, venciéndose a sí misma, ella coge a su señora y le dice, si rogase, mira cómo lo trata, ella, sí, a Naamán, si rogase mi señor, refiriéndose a Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él
lo sanaría. Ahora, ¿de quién está hablando esta muchacha? Obviamente que está hablando del profeta Eliseo. Y yo digo, mi amado, ¿cómo así esta muchacha tiene tanta seguridad, tanta certeza, tanta convicción de que el mal de su, en este caso, de su dueño, si podrá ser sanado por el profeta? ¿De dónde esta muchacha llegó a ganar tanto, no quiero decir aprecio, más bien tanta certidumbre, tanta convicción, como para que ella de una manera tan tajante y hasta sin duda alguna de sus palabras le diga a la señora de la casa, dígale a su esposo, estoy transliterando, dígale a su esposo que vaya a Samaria, busque al profeta porque él lo va a sanar? Como que si de Dios ella hubiese recibido algo que le daba toda la confianza y la seguridad para decirle, hágalo porque va a ser así. Mi amado, esta muchacha destaca en este versículo número 2 al 3. Destaca sobremanera. ¿Qué sabe esta muchacha del profeta? La Biblia no dice cuándo ella fue transportada. Pudieron haber sido meses o años, pero algo sí es seguro de esta muchacha. Ella debió haber escuchado de todos los milagros que hizo Eliseo en medio de su pueblo. Si quisiera enumerarlo, simplemente tendría que mirar la página. ¿Me ayuda, por favor? Solamente como para poder dar indicios, nada más. Por ejemplo, cuando voy al verso 38 del capítulo 4, la Biblia narra allí los diversos milagros que hizo el profeta en medio de la comunidad de la escuela de los profetas. ¿Qué fue lo que hizo allí, por ejemplo? Él, llamado el profeta, con la ayuda obviamente del Señor, hizo que una pésima comida, hecha a la verdad, sí, de manera muy desatinada, que hubo, mi amado, en la olla, como lo dijeron uno de sus comensales, hay muerte en esa olla. Él logró, mi amado, echándole un poco de harina, cambiar el desazón de toda una olla para 100 personas, lo hizo comestible. Por otra parte también, mi querido hermano, este mismo profeta, hermano, es aquel que hace en medio de la escasez una multiplicación de ¿qué? ¿De qué? De panes. Así como lo hizo Jesús. Sí, lo hará, queriendo redondear, lo hará 1000 años después. Él también multiplicará, mi amado, panes para que pueda, mi amado, en este caso, sus discípulos saciar el hambre que había por medio de ese azote de sequía que había llevado a toda la nación, ¿sí?, a padecer de comida. También, mi amado, Eliseo había sido usado para resucitar al hijo de la tsunamita, mi querido hermano. Este hombre también había, con la ayuda del Espíritu Santo, dado, mi amado, dado a una mujer nuevamente la vida a su hijo que había fallecido. ¿Qué decir también de otro milagro respecto de la viuda, sí, la cual estaba vendiendo a sus hijos? ¿Qué había hecho Dios a través de este siervo? En el capítulo 4, los primeros versículos, él había dado una palabra a una mujer que estaba próxima a perder a sus hijos por causa de la deuda. Había, llamado, se llevado a cabo una multiplicación, pero ¿de qué? De un aceite ungido. ¿Sí? Y eso brindó, mi amado, ¿qué te puedo decir? Tinajas, de ollas, de posiblemente de tazones en gran número. Adicional, mi amado, amado hermano, adicional a todo esto, este hombre también habría, sí, abierto en ese sentido el río Jordán, lo había partido en dos. Igual, así como lo había hecho Elías. Y eso, mi amado, de lo que se sabe. También este profeta mandó una palabra de sentencia y salieron 2 osos que destruyeron a ¿cuántos jóvenes mataron? Alrededor, casi, como si no me falla la memoria, como 70 jóvenes. Los hicieron pedazos. Mi querido hermano, estas hazañas, y claro, de lo que la Biblia nos hace saber, y muchas otras cosas más, él había, mi amado, manifestado en Israel.
La muchacha como tal, al parecer, está bien enterada de cómo Dios usaba al profeta. Sumamente enterada. Cuando ella es tomada cautiva y llevada a la región de Siria, ella, mi amado, no sabe qué será de su futuro. Pero ella algo sí sabe, que Dios estaba con ella. Sin importar bajo qué condición, esta muchacha pudo haber ido renegando, pudo haber ido, mi amado, maldiciendo de su situación. Pero no. Ve, mi amado, lo que yo sí también creo que puedo llegar a ver, si así obviamente uno se dispone. Lo que para unos una situación es una catástrofe, para otros la misma situación se vuelve una oportunidad. Amén. Ella vio una oportunidad en su esclavitud. Ella vio, mi amado, sí, un sendero de luz en medio de tanta tiniebla. Y esta muchacha abre su boca, mi amado, y hace saber a su señora: para Naamán sí hay esperanza. No todo está resuelto, dijo esta muchacha en su corazón. Y por eso abrió su boca, mi amado, como bien la deberían de abrir muchos de nosotros en tiempo presente. Hay quienes podrían ver el entorno en el que vivimos y decir: Guayaquil o el Ecuador no tiene compostura. ¿Sí? La ciudad está perdida en la delincuencia, perdida en la droga, perdida en la corrupción. El día de hoy, creo que, si no me falla la memoria, no sé si usted vio noticias, les dieron orden de prisión ¿a quién? A Lenín Moreno. ¿Sí? Cientos de miles de dólares para él, para su mujer, para sus hijos, para los parientes. Toda la familia está embarrada ahí. ¿Dónde están? En Paraguay, me dicen por allá. Tráigalo mañana. Tremendo, mi amado hermano. Mi querido hermano, diría cualquiera, si uno ve hacia el país, este país no tiene compostura, no tiene cómo volverse, diríamos, a acomodar. Pero, amado, la iglesia no camina por vista, camina por fe. Y ve, mi amado, esperanza donde no lo hay. Ve donde hay podredumbre, que Dios puede sanar esa llaga, mi amado. Ecuador puede estar, mi amado, sí, en el suelo totalmente destruido, pero creemos en un Dios de poder, que a su voz muertos bien podrían salir de la tumba. ¡Claro que sí! Esta muchacha, mi amado, hace algo que la iglesia debería de hacer. ¿Qué cosa? Hablar y no callar. Dice Romanos capítulo 10, verso número 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y termina con otra interrogante. Son tres preguntas. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta muchacha hizo o le dio respuesta a estas tres preguntas. La primera: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Ella, al hablar, mi amado, transmitió ¿qué cosa a su señora? ¿Qué le transmitió? Fe. Mira, si la esposa de Naamán no hubiese escuchado con un corazón totalmente convencido, esta señora se hubiera callado el mensaje de su esclava, porque lo hubiera tomado como un acto, ¿cómo le digo? Un acto sin importancia, un acto sin valor, palabras que se las lleva el viento. Hay mucha gente que escucha así el evangelio, que cuando se lo transmite y se dice: oye, pero el Señor te puede sanar. Sí, pero ya vengo, me voy, porque la verdad estoy corriendo como el tiempo, tengo que ir a trabajar. Y esas palabras posiblemente, mi amado, fueron dichas, pero no fueron dichas, mi amado, con esa potencia, como lo dirá la Escritura en el Nuevo Testamento, con ese dunamis, con ese poder explosivo que conlleva poder de lo alto. ¿Cómo estás predicando? Mi amado, no es lo mismo hablar y dar una cita bíblica que predicar ungido con el poder del Espíritu de Dios. Puede ser, mi amado, que no te sepas dónde queda, que no sepas ni el capítulo ni el versículo, pero sin embargo, mi amado, Dios puede estar con tu boca cuando realmente presentas de manera efectiva el evangelio.
Hay gente, mi amado, que para poderse hacerse entender, valga aquí, ¿sí?, en la remarcación de esta parte, mi amado, primero hace establecer hasta para ello un ambiente donde la persona no se va a distraer. Como cuando usted le dice a alguien para captar su atención: mírame. Cuando usted ve a su gente distraída y le habla de algo para que hagan algo, y ellos están en las cosas y usted sabe que le oyen pero no le han prestado atención, entonces capta su atención. Esta muchacha, mi amado, es esclava y no tiene obviamente fuerza, no tiene voz ni voto, pero se hace oír. Y ella, con todo el respeto, capta la atención de esta mujer, de la mujer de Naamán. Y una vez captada la atención, le dice, mi amado, versículo número 3: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, ¿qué momento aprovechó ella para decírselo? Creo yo, mi amado, que la Biblia se reserva muchas cosas, pero yo creo que cuando una mujer está identificada con su marido en todo sentido, y me refiero, mi amado, ya en la vida de Naamán, si Naamán sufre, una buena esposa sufre con el marido, ¿o no? Un buen marido sufre ante el mal de una buena esposa, que cuando deja a su esposa posiblemente afiebrada, él va descompuesto en su corazón al trabajo, ¿o no? Por eso son una sola carne. Amén. Dijo alguien, una sola empanada, hermano. Aquí no las ponemos las dos. Mi amado, esta mujer obviamente está identificada con su marido. No sé si la mujer estaba sosollando, si al ver posiblemente, sí, porque no me dice la Biblia cuánto tiempo pasó esta muchacha como esclava, pero aún así, después de haberle dado el mensaje, ella seguía siendo esclava. Pero algo sí, creo yo, debe de ser llamado aquí remarcado. La muchacha fue sabia para abrir su boca y decirle las cosas en el momento preciso, exacto, en el momento correcto, donde captaría la atención de la mujer, en este caso de su señora. Mi amado, ella le dice, y esta mujer lo cree. ¿Sabe por qué digo que lo cree? Porque apenas llega su marido, mi amado, lo primero que ella le hace saber, ¿a quién? A su esposo, es que hay cura para su mal. ¿Cómo se lo habrá dicho? Yo no lo sé, mi amado. Pero lo que yo sí sé es que la palabra, cuando viene de Dios, no retorna vacía. Y ella se lo hace saber. Por eso le digo que esta muchacha tiene una respuesta a estas tres interrogantes de Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Mi amado, la muchacha lo primero que hace es dejar credibilidad en los oídos de ellos. Si no lo hubieran creído, mi amado, eso se hubiera quedado ahí. Como cuando alguien va a pedir un préstamo y de entrada dice, te ven entrar, no hay préstamos, y usted por ahí no sabe. Así de plano. Pero a esta mujer le sembraron fe, le sembraron una palabra que dio fruto. ¿Y dónde se ve el fruto de esta mujer? Cuando va y se lo cuenta, ¿a quién? Al marido. Mira, cuando las cosas no trascienden en demasía, claro, hay cosas que llegan a tus oídos y con tus oídos mueren. Como lo que te pasa en el trabajo. Hay cosas que tú oyes en el trabajo y no trascienden a tu casa. Pero cuando las cosas son de mayor relevancia o de pronto de una situación más delicada, inclusive lo que escuchaste en tu trabajo, lo que percibiste en tu trabajo, trasciende y lo llevas a tu casa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso que trataste, mi amado, se va contigo. Y al parecer en el corazón de esta mujer se fue la palabra con ella, hasta el punto de que ella también se lo cuenta, no digo igual, pero casi con la misma eficacia con la que ella también lo recibió. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la Biblia se salta de manera inmediata
cuando va al versículo número 4, ya que la Biblia dice al inicio, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mira, mi amado, la esposa de Naamán, mi amado, retransmite, ¿qué cosa? La fe que fue implantada por parte de la muchacha. Mi amado, para que Naamán, un general, se atreva a hablar con un rey sobre un acto milagroso, sobre un acto, mi amado, ¿cómo te puedo decir? Que trasciende lo natural. Tú tienes que estar plenamente convencido para llevar semejante argumento, hermano. ¿Quién podría decir de aquí? Se me ocurre, si acaso tienes un mal que amerite un milagro. ¿Quién de ustedes podría ir, por ejemplo, viernes, de aquí al lunes y decir, el lunes voy y hablo con mi jefe que me dé una semana libre porque el Señor me ha dicho que en Italia están sanando enfermedades incurables? Hay un pastor por allá que Dios lo está usando y me tengo que ausentar y que Dios me dé el préstamo, con pasaje y todo. ¿Quién se atrevería a decir semejante cosa delante de un hombre terrenal? Hay que estar totalmente convencido como para poder decir, y te traigo este mensaje porque yo creo que es real. ¿Verdad? Hay que tener, mi amado, convicción, pero plena, como que si ya lo estuvieras viendo. Mi amado, esta muchacha transmitió un mensaje de fe. Le creyeron. Tanto le creyeron, por decirlo de alguna forma, que al día siguiente ya estaba escuchándose el mismo argumento en los oídos de ¿quién? Del rey de Siria. Lo que la muchacha posiblemente cortando, qué sé yo, pelando las papas, le dijo, señora, allí en mi tierra hay un hombre que puede sanar el mal de su esposo. ¿Ah? Si su marido fuera a buscarle a Samaria, al profeta, él lo va a sanar. Un día pelando papa. La señora escucha, se lo dice al marido y el marido se lo dice al rey. Mi amado, uno no comenta con tanta certeza si la palabra no fue realmente sembrada con eficacia. Bien dice el texto de Romanos 10, verso 14, ¿cómo van a invocar a aquel del cual no creen? Pues el mensaje a estos dos, mi amado, les llegó con toda la eficiencia de la credibilidad. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Amén. Eso es, mi amado, 100% real. Dos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Este punto, mi amado, recae con poder no sobre Naamán y no sobre la esposa de Naamán, sino al 100% sobre la muchacha. La muchacha, mi amado, siendo condición de esclava, ella misma, mi amado, fue el móvil que Dios usó para abrir, ¿qué cosa? Su boca. ¿Cómo van a escuchar? Si a la verdad, ¿cómo van a oír si no hay quien se disponga a predicarles? Y tercero, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Mi amado, esta es la responsabilidad que no solo la tuvo una muchacha hace, ya si quiero sumar la actualidad de los años que llevamos, ya hace casi cerca de 3.000 años atrás. Esta es la responsabilidad de todos, amado. Esta lepra que tenemos actualmente, llamado, llámelo como usted lo quiera, llamado criminalidad, corrupción, droga, llamado vacunadores, llámelo como usted quiera. Esta lepra, amado, solo puede ser sanada por Dios. Y la sociedad debe saber que Dios tiene la cura para este mal. Amén. Pero para eso, mi amado, la gente allá afuera tiene que creer en Dios y tiene que creer a sus profetas. Sí, mi amado, usted delante de ellos es enviado de Dios y lleva un mensaje de profecía, esta palabra. Mi amado,
¿Cómo predica usted la Biblia? ¿Qué énfasis le da? ¿Qué vigor tienen sus palabras? ¿Va con desánimo? ¿Va desalentado? ¿Va, mi amado, de manera indolente a predicar la palabra? ¿Lo hace sin la verdadera credibilidad que usted debería de tener para el Evangelio? No es lo mismo decirle a una persona que me escucha: no, tranquila señora, que ya Dios en algún momento hará el milagro, que ir completamente convencido y decir: señora, he venido de parte de Dios a orar por su muchacho, porque en este día Dios va a levantar a su enfermo de esta cama. No es lo mismo, mi amado, decírselo de una manera que asegurárselo de otra manera. ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Cómo se presenta Cristo? ¿Hay verdadera fe en nuestras palabras? ¿O somos simplemente voceros, mi amado, de paso en medio de esta sociedad? La muchacha, mi amado, insisto, hace lo que tiene que hacer. No le interesa si es esclava, no le interesa si está comiendo las 3 comidas en el día, a ella no le interesa si está sin zapatos, porque esa es la condición de un esclavo, mal vestido o maltratado. A ella le interesa dejar el nombre del Dios de Israel en alto en un imperio pagano. No reniega su situación, sino que la aprovecha y ve esto como una oportunidad. Y la fe de la niña será honrada por Dios. Entrando, pues, dice la Biblia, Naamán, ¿delante de quién? Del rey. Le dice lo que usted ya ha escuchado en detalle: así y así ha dicho una muchacha que está que es de la tierra de Israel. Y el rey, mi amado, ¿cómo se lo habrá dicho Naamán? Me imagino que con la misma credibilidad que se lo dijo la esposa, y mucho más con la misma credibilidad con que la muchacha le dio el mensaje. Y mi amado, mira, la palabra llegó de manera tan profunda, como lo dice la Escritura, que esta palabra puede penetrar hasta los mismos tuétanos. Dice la Biblia: y el rey de Siria le dijo: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Obviamente, ¿cuál era la intención? Mandar, sí, o aprovechar, en este caso, el envío de Naamán a Israel como una especie, diríamos, de delegación política, sí, por parte del rey de Siria. Pero claro, el rey hace lo que por ley se debería de hacer: enviar su oficio de rey a rey. Pero le han dicho, ojo, a Naamán, que no es el rey el que tiene el milagro escondido. ¿Quién lo tiene? El profeta. Recuerda las palabras de la muchacha: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso número 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo, y ojo con este detalle, mi amado, porque sí quisiera darlo de manera también, de pronto, a manera de acotación adicional. Sí, ya vamos a entrar en este detalle. Dice: y le dijo el rey: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo. ¿Qué cosa, mi amado, llevó consigo? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Qué nos dice? Llevó, dice, 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahora, eso para como dato histórico, las monedas como tal no eran un circulante tan habitual como lo que sí tenemos ahora. ¿Sí? Ahora, si usted quiere tramitar económicamente sus transacciones, tiene monedas y tiene billetes, pues, ¿no?, para poderlo hacer. Pero en la antigüedad, mi amado, la elaboración de este tipo de mecanismos monetarios eran muy escuetos. Sí había monedas, pero no habían con la debida, digamos, frecuencia o normalidad con la que hoy obviamente contamos. En la antigüedad lo que se utilizaba era el peso.
de los metales más reconocidos o más valiosos como medio de transacción comercial. ¿Cuánto lleva, mi amado, en ese sentido, Naamán para poder, ojo, recompensar a quien lo sanara? Aproximadamente, apunte si acaso le gustaría apuntar, un talento de plata, uno solo, llamado, representaba 34, tenemos medida exacta, 34.2 kilogramos. Un talento, uno, pero él no lleva uno. ¿Cuántos lleva? 10 talentos. Estamos hablando de que lleva 342 kilos de plata. ¿Sí? Mira que un saquito de cemento, ¿cuántos kilos tiene? 50 kilos. Él lleva 342 kilos de plata, para que se dé la idea. Sí, estamos hablando de que lleva aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuánto? Aproximadamente. ¿Cuánto? 6 por 7 es 42. Ah, no, 50, 5 por 7 es 35, sí. 7 sacos de qué? No de cemento, de plata. 7 quintales de plata. Sí, como para que se dé una idea. Adicionalmente, lleva, dice la Escritura, versículo número 6, 6,000 piezas de oro. Esto, mi amado, representaría alrededor, cada pieza de oro, mi amado, oscila más o menos entre 11.4 gramos. De 11.4 gramos. Es decir, que está llevando el peso 68.4 kilos de oro. ¿Sí? Más de un quintal, obviamente, un quintal y 10 kilitos más. ¿Sí? ¿De qué? De oro puro. Y adicionalmente, 10 mudas, ¿sí? Que deben de ser mudas completas, obviamente, de ropa sumamente fina. Ahora, ¿por qué tanto? Esto no viene del rey. Esto viene directamente de las manos de ¿quién? De Naamán. Hay quienes han contrastado estos regalos, que de la misma manera que él llevaba todo este valor precioso y abundante, así también de grande y calamitosa era la lepra de Naamán. ¿Sí? Y esa recompensa, mi amado, manifestaba también la gran necesidad que él tenía por ser sanado. Insisto, la lepra de Naamán posiblemente no era tan pasosa como la que se acostumbraba a ver en Israel, pero era enfermedad de muerte. Insisto, mi amado, en esto. Esta cantidad de dinero y de ropaje iba a la misma medida del gran peso, sí, de la dolencia que él tenía en su vida. Ahora bien, cuando avanzamos, mi amado, en el versículo número 6, tomó pues, amado, este hombre, llegado ya obviamente a la nación de Israel en la parte norte. Si recuerdan que el imperio está dividido en dos partes, reino del norte y reino del sur, el cual reino del norte. Dice la Biblia, tomó pues las cartas para el rey de Israel, que decían así, y esto se escribía de rey a rey: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo estoy enviando a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. ¡Wow! Amado, un rey escribiéndole a otro: te mando a un leproso para que me lo sanes. No lo sé, mi amado, pero si hablo de mi entorno, podría escribirle algo semejante al director de Solca, pero no le podría escribir semejante cosa a Guillermo Lazo. Dirá cualquiera: ¿acaso yo soy médico? ¿Verdad? Pero la carta fue orientada de manera directa, así, de un rey a otro, pidiéndole que al llegar el enfermo, él tenga, llamado, toda la autoridad, el poder, ¿para qué cosa? Para mandarlo sano al otro. Eso obviamente es imposible, pero así fue el asunto. Ahora, hay quienes han argumentado que el por qué, digamos, se escribe de esta forma. Hay quienes han argumentado que el rey también quedó completamente convencido de lo que escuchó de quién, de Naamán, así como Naamán de la mujer y la mujer de la muchacha.
del empleado o del esclavo. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que la fe, mi amado, cuando está bien orientada o bien cimentada, puede permanecer intacta de una vida a otra. Intacta. Y eso, mi amado, es verdad. La misma fe que tuvo Loaida, lo tuvo también Eunice y lo tuvo Timoteo. Cuando usted sabe, mi amado, sabe realmente implantar el evangelio puro, el evangelio no contaminado, cuando realmente usted, mi amado, le mete, como le digo, fuerza a transmitir las verdades de Dios tal cual como Dios nos las da, mi amado, eso no se pierde de vida en vida. Esto no sucede como cuando se suele decir, mi amado, va de boca en boca o de mano en mano hasta un elefante se pierde. Cuando el evangelio llega, mi amado, puro, sin contaminación, mi amado, no tiende a desvanecerse, ¿sí?, cuando pasa de vida en vida. Al contrario, tiende, mi amado, a florecer, a crecer. ¿Sabes por qué? Porque es Dios el que da el crecimiento a su palabra. De ahí, insisto, muchos justifican las palabras del rey. Luego que el rey, versículo número 7, luego que el rey leyera, obviamente, ¿qué cosa? Leyera las cartas, sí, del otro rey. Dice la Biblia, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida? Para que hablando del otro rey, envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Ahora, claro, el rey de Israel no sabía ni papa de lo que había acontecido. ¿Sí? Hay quienes dicen, ¿por qué mejor la muchacha no le llevó el mensaje directo al rey? Para ver si así él también producía fe. Mi amado, y claro, este rey, que era obviamente un rey que no hacía la voluntad de Dios, y estando en la misma nación de Israel, quedó turbado con lo que leía. ¿Cómo yo voy a poder sanar a un hombre leproso? Mi amado, la lepra, para que se entere, es un mal que en la actualidad no tiene cura. ¿Sí? La lepra es un mal que a la fecha, con tanta ciencia, con tanta tecnología, no tiene cura. En el mundo se estima, mi amado hermano, se estima en el mundo entero alrededor de 10 millones de personas con lepra. En el mundo entero. ¿Sí? Así que la cosa es un poquito seria, sobre todo en lugares donde, diríamos, la carencia de la salubridad que se debe de tener, mi amado, sí, carecen de muchos, obviamente, estados que no la poseen, sobre todo en países del África. Amado, hay mucha gente contaminada con lepra. La lepra es un mal, mi amado, que hace podrir la carne y empieza, mi amado, cayéndose la nariz, los párpados, los dedos de las manos, los dedos de los pies. La gente va muriendo pedazo por pedazo. ¿Sí? La carne se desbarata, se deshace, se cae. La lepra es un mal parecido, no digo que es igual, a la diabetes. Quien la padece no siente que se va muriendo. Simplemente la carne se descompone, es una bacteria. Cuando voy, pues, mi amado, a la Escritura, ¿tendrá acaso algo Dios que decirnos? Para el rey, lo que se le pedía era imposible. Para el rey, pero no para Dios. Cuando leemos el texto bíblico, ya mismo traemos algo sumamente importante. Luego que el rey de Israel leyó, pues, las cartas, ¿qué hizo? Rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad, le dijo a su séquito real, considerad ahora, ven cómo busca ocasión el rey de Siria. ¿Para qué? Para poder hacerle la guerra contra mí. Verso 8. De aquí obviamente debió haber pasado un proceso de tiempo, no se sabe de cuánto. Las cosas no suceden en la Biblia tal cual como se leen, así al instante. Debieron haber pasado posiblemente unos cuantos días
Sí, porque la gente se enteró y llevó prácticamente esto que hizo el rey, lo llevó tras palacio, sí, lo llevó afuera de las puertas del palacio, y esto se comenzó a regar. Dice el rey ha rasgado su ropa. Sí, el rey ha dicho que los sirios se vienen contra él, y la gente se preocupó, la noticia se regó, hasta que oyó, ¿quién? El profeta Eliseo. ¿Qué pasa? ¿Qué te oigo? Y ahí le contaron, lo que pasa es que el rey de Siria quiere levantarse contra el reinado. ¿Pero por qué? Te quiero haber preguntado. ¿Qué pasó? Es que le han mandado una carta. ¿Y qué dice la carta? Que le ha mandado a un hombre lleno de lepra para que el rey lo sane. Hombre con lepra, ¿cómo así? Y ahí le dieron punto y seña. Le dieron nombre, apellido, lugar y todo lo demás. Verso 8. Cuando Eliseo, sí, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ahora Eliseo le envía a decir al rey, por medio de alguno de los profetas pequeños o los discípulos del profeta, sí, le mandó a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en donde, que hay profeta en Israel. Dicho de otra forma, tú no puedes, eso yo ya lo sé, pero en Israel hay de parte de Dios, ¿sí?, alguien que puede tener la cura para el mal de ese hombre. Claro, mi amado, para que esto haya acontecido, para que esto se haya llevado a este nivel de situación, Eliseo, mi amado, inmediatamente luego de que se enteró, debió haber ¿qué cosa? De algo ya Eliseo estaba apurado, de no hacer las cosas a la ligera, de andar mandando. ¿Se acuerda usted el milagro donde él mandó qué cosa con un muerto? ¿Qué mandó? Mandó su báculo, ¿se acuerda? Con 10, anda, corre y ponle el báculo. Ya, mi amado, sí, digamos, el asunto ministerial de profeta para Eliseo a esas alturas ya estaba, mi amado, sí, digo yo, saneado. Este hombre debió haber doblado rodilla, debió haber buscado a su Dios y preguntado, Señor, ¿qué hacemos en esta situación? Mira este asunto, mira lo que está pasando. ¿Nos movemos o no nos movemos en este aspecto? Mi amado, nunca hagan las cosas a la ligera. Si bien es cierto, hay promesas de Dios para sanar, hay promesas de Dios para restaurar, hay promesas de Dios, mi amado, para poder revertir muchos maleficios en nuestra vida. Mi amado, así lo tengamos escrito, lo primero que hay que hacer es buscar dirección de parte de Dios en oración. La Biblia me ha prometido de que si hay personas endemoniadas, yo habré de ir allá y reprenderlas, y los demonios se tendrán que sujetar a la palabra dada. Pero no por eso voy a estar buscando endemoniados por todos lados. ¿Dónde hay un demonio? Vamos para allá. Amado, yo no he hecho los demonios, es el Señor el que los echa. Hermano, que acá hay un enfermo, póngale la mano. Mi amado, yo no sano a los enfermos. La sanidad viene por medio de las llagas de Cristo Jesús. Él, mi amado, en la cruz, con sus llagas, nos sanó las heridas de los enfermos. Es un poder no es mío. Lo que quiero decir es que necesito dirección. Ahí, en ese punto quiero ir. El enfermo puede ver por todos lados, hermano. Pero sin embargo, sí necesitamos dirección y no ser presurosos para actuar de manera alocada. El hombre, mi amado, cuando manda el mensajero, hablando de Eliseo, sabe que lo que se le está diciendo al rey ya ha sido previamente presentado delante de ¿quién? Delante de Dios. Cuando Elías le dice al rey Acab, en otro escenario, ve y reunámonos en el monte Carmelo y trae a los profetas y vamos a hacer un sacrificio y lo vamos a hacer de esta manera y de esta manera. Ya, mi amado, Elías hace rato que había orado. Amén. Y él lo dice, todo orando ya para hacer él el sacrificio. Señor, haz saber que todo lo que tú me has dicho se está llevando a cabo en este momento. Él ya se lo había dicho al Señor. De ahí la importancia del hermano de intimar con Dios antes de mover un dedo, sobre todo para la toma de decisiones que trascienden en tu vida.
Y ahí, mi amado, se le dice al rey: dice mi señor que me lo traigan para acá. Y sale Naamán con su comitiva. Sale, mi amado, con su resguardo. Claro que debió haber llevado mucho personal, ¿sí? Debió haber llevado protección personal para el camino, protección para las riquezas que llevaba. Era un gran general, muy estimado y querido por su rey. Verso número 8, parte final, nos dice: venga ahora a mí y sabrá que hay, ¿qué cosa? Hay profeta en Israel. Y avanza la comitiva, mi amado, y vino, dice el verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de quién? De Eliseo. Y ahí, mi amado, llegó el que tanto había, mi amado, alborotado a la nación. Verso 10. ¿O lo dejamos para el otro? Sí, tiempito, claro. Entonces Eliseo le envió, ojo, ya teniendo al general afuera de su casa, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. Mi amado, algo no sabía obviamente Naamán, que la Biblia a nosotros sí nos lo hace saber. Dios es el que sana, no el medio que él usa, ¿sí? Los medios podríamos ser nosotros, podría ser un aceite ungido, si acaso así Dios lo desea, puede ser la mano del médico, la mano del cirujano, puede ser las pastillitas que te toman. Mi amado, mira, cuando Dios está en el asunto, mi amado, hace funcionar lo que a Él en su soberanía y potestad desea usar. Pero cuando de Dios se te niega la salud, así te pongan toda la farmacia encima, así te pongan a todo, mi amado, los doctores especialistas, así te lleven a la China, a la Conchinchina, a los Estados Unidos, al mejor hospital allá. Mi amado, cuando estás para morir, se murió. Mueren, no quiero ser tan dramático, pero mueren en la Kennedy como mueren también en el Hospital del Seguro. Amén. Y cuando quiere Dios sanar, mi amado, usa hasta el sobador de la esquina. Tú y yo debemos de entender esto. Cuando yo voy al libro del profeta Isaías, capítulo número 5, acompáñame por favor. Dice Isaías capítulo 1, versos 5 a 6. ¿Por qué queréis ser castigados? Dice el Señor aquí a manera de pregunta. ¿Por qué queréis ser castigados aún, es decir, a la presente? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza, dijo el Señor. Y cuando habla de cabeza no se refiere a una enfermedad en la cabeza, sino desde los pensamientos que se producen en ella. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Qué es lo único que se puede ver? Herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así llegó Naamán. ¿A dónde? A la puerta de quién? De Eliseo. Y estuvo fuera. Hay quienes dicen, antes de entrar en detalle bíblico también, que Eliseo no salió porque tuvo más temor de mantenerse, en este caso en particular, distante de Naamán por la condición de su lepra, ya que por la ley judía, y eso se lo remarcó la semana pasada, por la ley judía sus siervos tenían que estar distantes de un hombre que manifestaba lepra porque estaba en la condición de inmundo. Amén. Estaba en la condición de inmundo. Por la ley siriaca, obviamente podía mezclarse con todo, pero por la ley judía, él estaba en inmundicia. 2.
Dicen que Eliseo no salió a recibirlo para que si el corazón, ojo, el corazón de Naamán pudiese establecer que el que le habría de dar la sanidad no era Eliseo, sino el Dios de Eliseo. Y 3, se dice, mi amado, que no salió porque Naamán tenía no solamente lepra en el cuerpo, sino que también tenía lepra en el corazón, que necesitaba ser curada. Y luego saldrá su lepra. Mira que el viernes pasado se dijo mucho respecto de Naamán. Se lo elogió, se lo destacó, se lo hizo ver, mi amado, prácticamente como un buen ser humano. Pero, mi amado, la Biblia sí narra o nos hace saber de todos, mi amado, incluido yo, incluido quienes me escuchan, mi amado, que todos, mi amado, delante de Dios, todos somos pecadores. Por muy buena gente, por muy calidad humana, por muy estudiosos o muy dignos respecto de alguna virtud, delante de los ojos de Dios, mi amado, todos hemos pecado. Dicho esto, Eliseo no sale, le manda un criado. El hombre adentro, obviamente, está en lo suyo, orando, clamando para que Dios se glorifique. Y le manda un sirviente, posiblemente a Giezi mismo, y le manda a decir, verso 9 estoy, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Este es el mensaje. Él ha llamado, Naamán ¿cómo le digo? Ha emprendido viaje miles de kilómetros de distancia. Ha pasado por vicisitudes, por tropiezos, incomodidades. Mira, los viajes de antes no eran viajes de un día para otro. Usted hoy en la mañana agarra un carro y en la noche ya está en otra provincia, en otra ciudad. Estos viajes eran de a carruaje, de a galope. Si hiciera con carruaje, más lento todavía. Muchos pueblos, muchas naciones, llamados, hasta a pie salían a hacer sus travesías. Estos viajes a veces, llamado, bien podrían durar una semana, 15 días viajando. Este hombre llega con el único entusiasmo de ser sanado por el rey en ese momento. Y el rey lo manda como pelota, ¿dónde? Vaya para el profeta. Y el profeta llega, ni siquiera tiene, entre comillas digo, la educación de salirle a saludar. Es un general. Viene, mi amado hermano, con cartas reales para que le den toda la asistencia y la apertura. Pero Eliseo, mi amado, ni la cabeza va que dice hola, ni se mete nada, hermano. Le manda el empleado, dice, dile, mira, ahora lo está ordenando un empleado, un esclavo, por decirlo así. Es el que le dice, dícete adentro que se vaya al río y que se meta 7 veces en el agua y su carne va a ser restaurada y te va a ser limpia. Así que, y chao, y se metió otra vez. Se queda como loco nada más. Y sale lo que hasta el momento no se veía en la mano. ¿Qué cosa? La letra del corazón. Hay gente que puede estar muy hermosa por fuera, que puede por fuera manifestar pureza, liviandad, de genio, pero todo es, mi amado, todo es que se le sabe tocar en el lugar exacto, sí, para poderlo cambiar, que se vuelve una fiera, se vuelve un animal, se vuelve un ser indomable. A veces así, mi amado, así de volátiles somos. A la hora, mi amado, de reaccionar de manera negativa frente a los problemas de pronto de un hogar, de un trabajo, nos convertimos. Somos pasivos en un momento y como Hall,
mientras nos hacen tener coraje, nos convertimos, hermano, en un animal, en una fiera. Y dice la Biblia, en el versículo número 11, ¿qué nos dice el Señor en ese momento? Ajá. Me encanta esta parte, ¿sí? Porque la Biblia dice, yo decía, él venía hasta allá, él ya tenía la película ya vista respecto de los honores o la pleitesía que se le habría de dar. Él dice, Naamán se fue enojado diciendo, yo decía para mí, saldrá luego, dice allí, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanaría de la lepra. Él se había hecho la película. Es que, hermano, estas cosas no las sabía Eliseo, pero sí las sabía ¿quién? El Dios de Eliseo. Y como Eliseo estaba orando, buscando voluntad de Dios, mira que era hábito, ya se veía en los profetas, de que para hacer milagros así, semejantes, se mandaba el báculo o se mandaba el medio por el cual habría de ser sanado. En este caso en particular, como Eliseo está bien orientado de Dios, Dios le ha dicho, ni lo salgas a recibir. Para poner a prueba, mi amado, ¿a quién? A Naamán, al doliente. Mi amado, no te asombres si acaso Dios, queriendo hacer un milagro para tu vida, te pone al límite, te pone al margen de las cosas. A veces Dios, mi hermano, lo hace. ¿Por qué? ¿Pero por qué, hermano? ¿Pero por qué me complica la vida más si ya vengo complicado? ¿Por qué quiere que haga esto? ¿Por qué me está pidiendo que me rebaje más si ya vengo por el suelo? Y yo te voy a decir por qué. Porque luego de que lo hagas, tu milagro va a levantarte. Sí, por eso, hermano. Porque luego de que te humilles, la Biblia dice, al que se humilla, Dios lo bendice. Posiblemente tu milagro esté escondido, mi hermano, luego de ese algo más que ya de por sí en tu vida ya está tocando fondo. De pronto Dios dice, y revuélcate un poquito más. Como lo hizo Jesús. Jesús hizo lo mismo, mi hermano. Y lo hizo como un ultra super amigo suyo, Lázaro. Lázaro agonizaba, mi amado, agonizaba. Marta y María mandan, mi amado, un mensajero corriendo. Llegó a Jesús, que estaba en Betsaida, estaba distante, en Betania, perdón. Lo mandaron corriendo. Dile al maestro, corre, se nos muere Lázaro. Y fue con la lengua afuera. Jesús orando. Lázaro está mal. Está mal, se nos muere Lázaro. Y Jesús dijo, tranquilo, dile que yo voy por ahí. Corriendo, que ya viene el maestro. Y Jesús de adrede se queda 3 días. 3 días. Yo no sé, mi amado, pero si a ti corriendo te van a decir a tu trabajo, tu hijo se muere, ¿sí o no? Tu mamá está grave. Corre, hermano. Es el orden natural de la reacción humana frente a las crisis. Así las manejamos. Pero Dios no es un ser humano. Dios, mi amado, es nuestro Dios. Él es espíritu. Él sabe cómo lo hace, cuándo lo hace y de qué forma lo hace. Hay que aprender a confiar en la providencia de Dios, hermano. No en nuestra propia mente de cómo lo hará, por qué lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Son las típicas preguntas nuestras. ¿Y por qué, hombre? ¿Pero por qué? ¿Y cómo así? Hermano, tranquilo. Dios no ha perdido el control de tu vida. Aquel, dice la Biblia, que empezó en nosotros la buena obra, la va a concluir. Y él se desespera y dice, yo pensé que al llegar a la casa de este hombre, le vendrías a recibir, invocaría en pie, porque no puede ser de otra manera. Soy el general, el que he salvado a Siria en muchas oportunidades.
alzará su mano, ya tocará, y ya se había visto él que lo tocaban y que la lepra sanaría. Esto no era problema de fe, esta era problema de orgullo. Porque él, amado, para que él se mueva de Siria a Israel, él fue motivado ¿por qué? Por emoción, no, él fue llevado por convicción. Nadie emprende semejante travesía simplemente porque está emocionado para que algo ocurra. Y si no ocurre, te regresarás con el rabo entre las piernas. Este hombre salió, mi amado, y se atrevió a hacer todo esto porque le creyó. ¿A quién? A una muchacha esclava en su casa. Por eso se movió. Pero eso no implica de que habían fallas humanas, de que había, mi amado, un orgullo allí, sin posiblemente a flor de piel, que pupulaba más que la lepra. Y dice en su coraje, y este hombre menciona Ábana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mira. Y cuando dice que se volvió y se fue enojado, es porque se iba de regreso. ¿A dónde? A Siria. Mira esa lepra. Mira esa, ¿a cuántos a veces el orgullo, mi amado, pudiendo sanarles Dios, pudiendo Dios hacer un milagro, solo por puro orgullo, mi amado, te vas, si más, ¿cómo te digo? Te vas apoyado en las muletas de tu propio maleficio y sin temor del perjuicio que provoca, dejas una estela de mal en medio de los tuyos. Hay mucha gente, mi amado, que no le falta de parte de Dios. No digo un buen cristiano, un hijo, una hija, dice, pero papá, no sea así, pero por gusto usted se pone de esa forma, y déjame. Y no escuchan. Como que escuché el suyo, ¿no? Ay, me ha contado. Pero mamita, entre en razón, no se ve, pero que diríjale el habla. Mira que hay gente que basta a dormir en cama separada del marido. Y los hijos obviamente se ponen como sándwich en medio del problema. Ahí están. ¿Qué haces metido en la cama de tu hijo? Pregunto yo, ¿que es tu marido ahora? ¿Qué haces metido en cuarto, en dormitorio ajeno? El orgullo, hermano. El orgullo. Al mal, ¿qué dice la Biblia? Se lo vence haciendo el bien. Ese es el evangelio de Cristo. No sé si tu evangelio, no sé si tu Biblia dice cada vez que te peleas, sepárate al territorio. Mi Biblia no dice eso. La Biblia sí me dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Y ese primer perdón debe de aflorarse, debe de verse dentro de tu hogar. Pero el orgullo, amado, me voy. ¡Pum! La puerta se va. Así están bien. Mira qué lepra. Por ahí alguien diría, mira, no es la enfermedad, es lo que eres lo que no aguanta. Mira, hay mucha gente que puede tener enfermedad por largo tiempo, pero hay gente, amado, que aprende a convivir con su enfermedad, amado, y es de paz para la gente que lo cuida. Pero hay gente que se pone, amado hermano, se pone, insisto, como una fiera, que ya diría la gente, ahora que sea Señor, llévatelo ya. Y no es que no aguanta la enfermedad que tiene, no te aguanta a ti, eres tú. Porque otros enfermos como tú tienen lo mismo que tú y son un amor. Son pasivos, se dejan amar. ¿De qué murió fulano? De tal, lo mismo que tenía, pero la mía, pero ¿cómo era la suya? No, tranquila, de paz, resignado a la voluntad de Dios.
Cuando uno se resigna hasta para poder sobrellevar enfermedades, mi amado, no se te dañe el genio. La gente a tu alrededor, mi amado, es, ¿qué te digo? Es misericordiosa delante de ti, porque eres, mi amado, recíproco a la ayuda que se te brinda. Pero teniendo el mal, no quiero, a mí no me gusta eso. Todos en tu casa te quieren mandar a un asilo. Ya quisiera un padre que los hijos se peleen por un papá y una mamá. Los hijos quisieran que venga a mi casa, yo lo quiero tener. No, pero es lo contrario, es lo opuesto. Te toca a ti, yo no lo quiero, te toca a ti entonces. ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando eres intolerante. El problema no es el mal que tienes, el problema es el genio que te manejas. Aleluya. Se fueron la gloria de Dios hace rato que se fueron la gloria de Dios. Los aplausos de todos los aleluya. Termino ya. Amén, amén, dice. Amén. Que me regreso para mi casa hoy día. Como una más me voy ahorita. Mi amado, tanta travesía, tanto trámite para volver con lepra. ¿Pero por qué? Porque no estuvo dispuesto a qué. Dios le acaba de decir, mira, aquí tu mal tiene cura. Tu mal tiene cura, mi amado. Dios se lo dijo. Hijo le dijo, versículo número 10. Ve, lávate 7 veces. Y es donde Dios quería. ¿Dónde Dios quería que se tenía que hacer esto? En el Jordán. En el Jordán quiero. Eso sí, mi amado, no le digas a Dios, ¿sí?, el dónde y el cómo. Él sabrá dónde y cómo. Tú solo hazlo. Ay, yo quiero que me bendigas con ese empleo. No es en ese, es en este. Pero ahí, ilustrando zapatos, sí, aquí te quiero una temporada. Porque aquí vas a aprender obediencia, sumisión, humillación. El que es fiel en lo poco puede ser puesto como dueño de la zapatería después. Primero limpiando los zapatos, luego dueño de la zapatería. Es que yo quería, que yo ya me veía en un puesto como gerente y la gente obedeciéndome. Ay, hermano, yo también quiero eso, pero eso, mi amado, ese galardón viene en el tiempo de Dios. Pero él dijo, no, Abán y Farfar son ríos mejores que esta de Efesio. Como decía decir yo bromeando, así como las benditas aguas transparentes del río Daule. Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavase en ellos, ¿qué dice él? Decía, si me lavase, dice aquí, en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió enojado. Y ahí, mi amado, mira tú, qué bueno es, mi amado, el consejo oportuno en un corazón turbado. Amén. Es bueno, mi amado, un corazón, mi amado, que cuando se está pasando por aflicción, encontrar palabras suaves. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Yo pregunto, ¿cómo tú eres cuando el ambiente está caldeado en casa? Sé honesto, mi amado, yo no me puedo descartar de esto. Cuando el ambiente está caldeado, si alguien, mi amado, por allí dice algo, usted le hierve la sangre y dice otra cosa, ¿verdad? Si él dice bala, usted dice bala de rifle, dice bala de cañón, bala de submarino, y así te va. No se detiene. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, ojo con esta palabra, mi amado. Usted tiene que, aquí se tiene que hacer teología. Y dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mira que este hombre era querido, hermano. Bien, su nombre Naamán no era en vano. Mira lo que le dicen, Padre mío. Oiga, ¿qué esto? Yo no sé, mi amado, pero esto manifiesta una sinceridad. Y manifiesta la forma como se lo dice, manifiesta una, ¿cómo le digo? Es como tirarle a una llamarada
un globo gigante de agua fría. Como para que luego de eso, ¿qué salga solamente? El humito de lo que se apaga. Imagínate que en pleno zaperoco del problema, tú te acerques a tu leona y te digas, mi amorcito, pero de corazón, ¿no? ¿Qué hace tu leona? ¿Se te tira o no se te tira? ¿La domas o no la domas? Mira, aquí sí quiero ser honesto, más fácil es domar el corazón de un hombre que de una mujer. Amén. Por lo menos apoya el greco. El corazón de una mujer enardecido es más difícil de apagar, ¿verdad que sí? Quiere que se apoye entre ellas. Sí, claro. ¿Por qué? Comparto. ¿Por qué? Porque el hombre la hace llegar ¿a dónde? Al límite, al tope. Seamos sabios, mi hermano. Es que la Biblia dice que debemos de vivir con ellas sabiamente. Y le dice, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más si te ha dicho, levántate o lávate en el Jordán y serás libre? Mira, aquí hay que hacer teología. No solo por la forma en la que los muchachos, los criados, se manifiestan delante de este hombre, sino más bien, mi amado hermano, viendo algo que el texto no dice. ¿Cómo estos muchachos han adquirido semejante reacción de credibilidad para con las palabras de un profeta que para ellos es totalmente desconocido? Aquí es donde muchos argumentan diciendo que Naamán venía tan plenamente convencido de lo que se le había dicho en Siria, que no paraba de dar testimonio de todo lo que él había escuchado. Es decir, Naamán venía por el camino con tanto anhelo, con tanta esperanza, que tenía flor de piel, no la lepra, sino la emoción de lo que habría de ser hecho. Claro, y esto siendo oído por todo su séquito que lo rodeaba. Tanto les habló, como dice por ahí, tanto me cantó, que al retorno vine cantando con él. Ni me la sabía. Claro, así como el entusiasmo contagia, también el temor, también, mi amado hermano, la bilis de tu mal genio también contamina, también se esparce. El día de hoy yo mandé un videíto mandé al grupo de casa, que me pareció muy bonito. Quisiera hacer algo, yo que soy medio loquito también. Escuche esto. Un hombre venía en un tranvía y vio algo cómico y comenzó a reír. Su risa contagió a todo el vagón en ese tren. Su emoción fue transmitida. Ojo, este videito, si gusta se lo mando, por favor, igual.
no cuenta chiste, no veo chiste, pero su postura, su armonía, su alegría, amado, fue motivo de contagio. A la larga, todos los que lo veían se reían con él. No sabía por qué, pero fue contagioso. Si esto puede hacer un chiste, ¿cuánto más no podrá ser la fe? ¿Cuánto más no podrá ser, mi amado hermano, si al Señor que ha inundado de paz y de gozo? La Biblia dice que debemos de tener gozo en nuestro interior. Naamán venía, mi amado, había venido creyéndole a Dios. Se embarcó en un viaje de una distancia, mi amado, tremenda, para llegar a otra nación, con la esperanza de que ya regresaría de ahí, mi amado, sano. Quienes le rodeaban, sus criados, su guarnición pequeña que le acompañaba, todos venían, mi amado, sin regocijados en que su amo habría de venir sano. Pero claro, el entusiasmo, como es una emoción, suele desvanecerse con facilidad cuando no tiene los pilares de la fe bien cimentadas. Hay muchos que permanecen en ese ánimo hasta que reciben el milagro. Una vez que el milagro se da, vuelve a desvanecerse la fe. Dios sabía por qué tenía que tratar con Naamán de esta manera. Porque Dios no quería a un hombre sanado para que vuelva a sus andanzas. Dios quería a un hombre sanado, pero también transformado desde lo más profundo del corazón. Dios quería que Naamán pueda manifestar, así como la lepra se le manifestó, que ahora él experimente un nuevo nacimiento desde su interior. Y para eso Dios tenía que tratar con Naamán de esta forma. Y Dios le dice, a través obviamente de sus criados: si te pidieron, Padre mío, que hagas algo sencillo, parafraseando, ¿por qué no lo haces? Y si el profeta te hubiera dicho, mata a un pueblo, conquista una batalla, y al término de la batalla será, ¿no lo harías también? Algo difícil. Y estos, mi amado, estos criados tratan, sí, con el corazón de Naamán. Trata, mi amado, con el corazón de Naamán. Mira qué buena palabra está aquella que se da en el momento oportuno. Aquella que te dice posiblemente, pero mamá, ya no pelees. Mira que a veces los hijos te dicen, tú tienes la culpa, te pones aquí, ya sabes cómo es. Mira que así te dicen a veces tus hijos. Y le buscas la boca, pero si ya sabes. ¿Para qué te pones? Si tú ya lo conoces, ¿cuántos años tienes viviendo con él o con ella? Ya sabes las cosas, cómo le agrada y cómo le desagrada, ¿sí o no? ¿Conoces o no conoces? Hijos, ¿conocen o no conocen a sus padres? ¿Verdad? Ya saben que no les gusta que cuando ellos lleguen los platos estén en el lavabo. Por eso agarran los platos y los ponen en el lavabo. Ya saben. Ya saben que al entrar, si posiblemente ahí está ese montonadero y la mamá entra y dice, pero ¿quién no han recogido? O llega al patio y la ropa otra vez la dejaron. Pero si ya la saben, eso sí es buscar la enfermedad del cuerpo sano. Y si ya sabes, te dice, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, no lo habrías hecho. ¿Cuánto más si te ha dicho, levántate? Y ahí en ese río sucio, como sea, lávate ahí, vas a ser limpio, hazlo. No te compliques la vida, no hagas una tempestad en un vaso de agua. Y dice, él entonces descendió y se zambulló. Vamos a poner aquí si tenemos alguna gráfica. Ahí en ese río, ahí, ¿verdad? Sí, ahí, Señor.
Padre mío, ahí, métete ahí. Como cuando dicen, vamos a la iglesia, vamos. ¿Qué te cuesta? Levántate un ratito a orar. No tienes la vida llena de problemas. No todos los días me dicen que tienes problemas en el trabajo. ¿Qué pierdes? Levántate conmigo un ratito, busquemos a Dios y vas a ver cómo el Señor te va a ayudar en ese problema en el trabajo. Vamos, ¿qué pierdes? Si te dijeran, Andy, mata a tu jefe, seguro vas y lo matas. Pero no, los problemas que tú tienes se los resuelven de otra manera. Hermano, y ahí Naamán hace lo suyo. Y ahí va Naamán, metiéndose en esa agua puerca. Porque él quería meterse en donde, en el Farfar, y como lo dicen por acá también, en el Ábana. Cualquiera de los dos, pero se mete en el agua, se mete en el agua y va bajando ahí. Y claro, su gente a la expectativa. Ojo, la gente, Naamán, los criados han dicho, vas a ser limpio. Y Naamán va a lo suyo y se sumerge en la primera. Hasta el fondo después. Y sale por ahí y sigue leproso. Y así lo hace, dice la Biblia, la primera, la segunda, lo hace la tercera, lo hace la cuarta, lo hace la quinta, pero la lepra sigue ahí. Va a la sexta y sigue leproso. Amén. Pero Dios le había dicho, ¿cuántas veces? Mira, no importa cuántas veces Dios te pida que hagas las mismas cosas. Mi amado, el que obedece no se equivoca. Tú hazlas. Deja que Dios se encargue de lo que tiene que hacer y tú haz lo que Dios te ha dicho. Hermano, es que siempre, y aquí caen muchas las mujeres. Hermano, es que yo siempre lo busco. Sí. Ahí están las 7. Sí. Ahí está. Sí, es que si yo no lo hago, Él no lo hace. Sí, Dios lo sabe, por eso me pidió 7. Porque ni a la sugerencia de hacerlo, Él no dijo, yo no. Mano, si ya te invitaron a la iglesia, siempre se lo digo, nunca viene. Hazlo. Tu labor es hacerlo, es hablarle. Haz como la muchacha, díceselo entusiasmada, díceselo como que si ya viene contigo, aun cuando sabes en el corazón que no lo va a hacer. Pero tú abres tu boca en fe, no creyéndole a tu marido, sino creyéndole a Dios, no creyéndole a tus hijos, creyéndole a Dios. Hazlo, habla las veces que tengas que hablar. No calles. Y se mete este hombre a la séptima. Y ahí, ahora sí el milagro está dado. Ahora sí ese hombre, mi amado, salió con piel de ¿qué? Con piel de niño. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Concluyo con esto. Dice el Señor, y se lo leo. Ved ahora que yo soy Dios, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. Porque Él es quien hace la llaga y Él la venderá. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás.
y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Job 5, verso 18 y 24. Amado hermano, tú y yo, si servimos a un Dios que hay que creerle, tú y yo, mi amado, escuchamos mensajeros de Dios que hay que creer. Segunda de Crónicas 20:20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto es palabra de Dios. A Él, mi amado, sea todo honor y todo honor. Aleluya.